todos y todas una vez más. Si recordáis, cuando describíamos lo que el diseñador en electrónica quería que fuese un amplificador ideal, es decir, el concepto de amplificador ideal, le exigíamos que la señal de salida fuese una constante multiplicada por la señal de entrada, independientemente de las características que tuviese esa señal de entrada. Entonces cabe preguntarse si al introducir a la entrada una sinusoidal, la constante por la que queda multiplicada esa sinusoidal para obtener la salida, si esa constante se mantiene estable independientemente de cuál sea la frecuencia de la señal sinusoidal que estemos metiendo a la entrada, ¿no? Si os dais cuenta y miráis los modelos que hemos estado manejando hasta ahora para los amplificadores, todos los modelos eran modelos de tipo resistivo. Aquí los tenéis, ¿no? Por tanto, estos modelos de tipo resistivo, la descripción de comportamiento que me van a dar en frecuencia es precisamente ese comportamiento ideal del que estamos hablando. Es decir, a mí me daría igual aquí, pues si introduzco una sinusoidal a la entrada, obtendría una sinusoidal de la misma frecuencia a la salida y multiplicada siempre por la misma constante, ya que no tengo ningún elemento en este circuito, ningún elemento de los que pueda variar ese comportamiento de frecuencia, es decir, ningún elemento de los almacenadores de energía, ningún condensador ni ninguna bobina, ¿no? Para comprobar si realmente el comportamiento efectivamente, primero, el que se obtiene con los modelos es así y segundo, el que se obtiene en la realidad es así, vamos a volver otra vez a las simulaciones que estuvimos viendo en vídeos anteriores y me estoy refiriendo a estas que tenéis aquí, ¿no? Donde tenemos en este primer lugar un modelo de amplificador. Si queréis os enseño cuál era: resistencia de entrada, resistencia de salida y ganancia 10, inversor, porque por eso tenemos aquí esto dado la vuelta, y nos preguntamos cuál sería la respuesta en frecuencia de ese amplificador. Si recordáis, la respuesta en frecuencia, y para eso, para recordarlo, voy a volver a la presentación. La respuesta en frecuencia lo que me daba era, en un circuito para señales, en un análisis con señales sinusoidales en régimen estacionario y que tuviese una señal de entrada, una señal de salida, la respuesta en frecuencia es la representación gráfica de la función de transferencia. La función de transferencia es la relación entre el fasor salida partido por el fasor entrada en ese análisis para señales sinusoidales. De forma que al final el módulo de la función de transferencia, que es lo que estoy representando aquí y que ahora después hablaremos, ese módulo de la función de transferencia lo que me relaciona es la amplitud de la señal de salida dividido por la amplitud de la señal de entrada. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo, y vuelvo otra vez a la simulación, en una simulación de este tipo introduzco una señal de alterna de amplitud 1 y hago un análisis en AC, cualquier señal que vea, en este caso la señal de salida, me indicará la función de transferencia respecto a esa señal de entrada. Voy a hacer un análisis para alterna en el que voy a variar la frecuencia, para alterna no para señales sinusoidales, en el que voy a variar la frecuencia desde 10 Hz hasta 100 MHz. ¿De acuerdo? Bien, pues si yo hago el análisis con este circuito, con este modelo, veréis que lo voy a hacer aquí para que lo único que intervenga sea exclusivamente el amplificador, que tenía ganancia 10. Al hacer la simulación, si visualizo la salida, como veis, lo que estoy obteniendo es una línea recta, es decir, el comportamiento es completamente estable independientemente de cuál sea la frecuencia, y la ganancia que estoy obteniendo es una ganancia 10. Ahí pone 20 dB
20 dB es 20 por el logaritmo en base 10 de la ganancia. Si la ganancia es 10, pues 20 por el logaritmo en base 10 de 10 es 20 por 1, que es 20. Si lo pongo en lineal, como veis, me pone 10 voltios porque estoy visualizando el voltaje de salida. El eje X, como veis, lo estoy representando en logarítmico, de forma que estoy yendo desde 10 Hz hasta 100 MHz, pero el comportamiento y pusiera el rango que pusiera de frecuencias, como veis, es totalmente estable. La pregunta es, ¿y el comportamiento del amplificador real, ese que hacíamos con transistores, es así? Bueno, pues para eso simplemente nos vamos al modelo con transistores. Aquí tenéis cuál sería, una vez más, el modelo de amplificador. Y si hago la simulación y observo la señal de salida, sería aquí, pues nos llevamos esta sorpresa. Efectivamente, en un rango muy amplio de frecuencias, sí que es verdad que la ganancia son 20 decibelios, es decir, que la ganancia, si la pongo en lineal, es 10. Sin embargo, a frecuencias altas y en este caso también a frecuencias bajas, vemos que la ganancia disminuye mucho. Es decir, a medida que disminuyo la frecuencia, me disminuye la ganancia. Eso quiere decir que si mantengo la señal de entrada, la señal de salida va bajando en amplitud, y lo mismo ocurre a alta frecuencia. Llega un momento en que cuando aumento la frecuencia, la amplitud de la señal de salida, si dejo la amplitud de la señal de entrada constante, esa amplitud de la señal de salida va disminuyendo. La pregunta que me surgiría entonces ahora es, ¿y ese comportamiento es así en todos los amplificadores? Bueno, no, como no estamos entrando en la estructura interna de los amplificadores, no puedo dar una respuesta genérica, pero sí que os puedo describir, perdonadme porque no he hecho el cambio bien, aquí estaría, sí que las respuestas en frecuencia de los amplificadores se pueden describir mediante dos modelos que tenéis aquí, ¿no? Uno sería la respuesta en frecuencia de los amplificadores acoplados en continua, que sería de este tipo, es decir, a baja frecuencia la ganancia siempre es constante por muchas décadas que yo representara en mi gráfica, por mucho que yo disminuyera en frecuencia, la frecuencia es constante, o sea, la ganancia es constante, y a alta frecuencia sí que la ganancia disminuye con la frecuencia. Y el otro comportamiento típico es el del amplificador que llamamos acoplado en alterna, que bueno, en una zona central la ganancia se mantiene constante, a alta frecuencia disminuye y a baja frecuencia también, que este correspondería al amplificador que hemos simulado anteriormente. Vamos a describir un poquito las dos y hablar de las causas de ese comportamiento. En primer lugar, hablamos de los amplificadores acoplados en continua. Se llaman acoplados en continua porque efectivamente son capaces de amplificar señales continuas. Es decir, cuando uno introduce una señal de tan baja frecuencia que tiene frecuencia cero, es decir, una señal de continua, resulta que si mete una señal a la entrada del amplificador, a la salida obtiene la misma señal de continua pero multiplicada por la ganancia. Sin embargo, amplifican con esa ganancia constante hasta una determinada frecuencia. Para establecer cuál es esa frecuencia, que vamos a llamar frecuencia de corte superior, bueno, establecemos un criterio para indicar cuál es esa frecuencia de corte superior. Daos cuenta que la evolución es suave. Para establecer cuál es, utilizaremos el criterio de determinar para qué frecuencia, y a esa frecuencia le llamamos FH o frecuencia de corte superior, para qué frecuencia la ganancia disminuye 3 dB o 3 decibelios respecto a la que tenemos en la zona plana. Aquí veis que la zona plana es 20, pues cuando pasa por 17, ahí situaríamos esa frecuencia de corte superior. Y esa frecuencia de corte superior es con la que yo caracterizo
cuál sería el comportamiento en frecuencia de este amplificador acoplado en continuo. El por qué esos 3 dB tiene una explicación, pero se escapa de ahora mismo nuestros objetivos, el explicar el por qué 3 dB. Sí, que sepáis que 3 decibelios significa que la ganancia es 0,7 veces la que teníamos en la zona plana, si nos vamos a 3 decibelios menos. Y eso os dejo para que vosotros analicéis el porqué. Y ahora, ¿a qué se debe este descenso en la ganancia? Bueno, pues ese descenso en la ganancia, fijaos, aquí os digo de forma genérica que es debido a capacidades conectadas en paralelo al camino de la señal. Es decir, capacidades que aparecerían en cierta forma de este estilo, es decir, conectadas entre la zona superior y la zona inferior de las puertas de entrada o de salida. Normalmente esas capacidades podrían estar colocadas por diseño, pero generalmente no, porque este comportamiento realmente no es un comportamiento que el diseñador en electrónica quiera. El amplificador ideal nosotros queríamos que tuviese el comportamiento de respuesta en frecuencia plana. Sin embargo, ese comportamiento siempre surge, siempre va a surgir en cualquier amplificador debido a que los dispositivos hechos con semiconductores tienen ciertas acumulaciones de carga, por aquello que estuvimos viendo de la unión PN y tal. Siempre hay acumulaciones de carga que dependen de determinados voltajes, y eso es un comportamiento capacitivo que acabaremos llamando capacidad parásita. ¿Por qué se le llama parásita? Pues porque es una capacidad que siempre estará por el mero hecho de utilizar semiconductores para construir los dispositivos. Es decir, estará en los transistores y estará también en los diodos. Y no podemos quitarlas porque van intrínsecas al funcionamiento de esos dispositivos. Por tanto, lo único que podemos intentar es minimizarlas para que, en la fase de construcción, para que esas frecuencias de corte superior estén lo más altas posible, ¿de acuerdo? A una frecuencia lo mayor posible. Además de este comportamiento que hemos dicho, el de amplificador acoplado en continua, va a haber unos amplificadores que van a tener este otro comportamiento, lo que se llama comportamiento de amplificador acoplado en alterna. ¿Por qué se le llama así? Porque no son capaces de amplificar señales de continua. Amplificarán señales, si pensáis en sinusoidales, amplificarán señales a partir de una determinada frecuencia, ¿no? Esa frecuencia inicial o frecuencia baja a partir de la cual pues, ya consideramos la ganancia constante, le vamos a llamar frecuencia de corte inferior. Aquí está puesto como F sub L. Y para calcularla, ¿cuál sería? Pues establecemos el criterio de los 3 decibelios respecto a la zona plana. Si en la zona plana tenemos 20, pues donde cruce por 17 hacia la izquierda, ahí tendríamos la frecuencia de corte inferior. ¿De acuerdo? Pero estos amplificadores, el comportamiento a alta frecuencia, debido a las capacidades parásitas de los dispositivos hechos con semiconductores, también estará, con lo cual también presentarán una frecuencia de corte superior. De forma que se calcula con el mismo criterio de los 3 dB, de forma que todo el rango de frecuencia de actuación del amplificador quedaría dividido en 3 zonas. La zona de baja frecuencia, donde no amplifica con ganancia constante, la zona de alta frecuencia, donde no amplifica con ganancia constante, además a mayor frecuencia menor ganancia, aquí a menor frecuencia menor ganancia, y en la zona intermedia, le vamos a llamar zona de frecuencias medias, ahí sería donde el amplificador amplifica, es decir, tiene una ganancia bastante estable, muy estable en todo ese rango de frecuencias, ¿no? A esa zona de frecuencias medias es donde a mí me interesa utilizar el amplificador, porque es donde tiene una ganancia estable y por tanto tiene un comportamiento de amplificador. Es decir, está multiplicando por una constante cualquier señal que yo le introduzca. ¿De acuerdo? En esa zona es donde mi modelo, el comportamiento, los modelos
de amplificador real que estaba utilizando anteriormente, que eran completamente resistivos, serán donde tendrán validez, ¿de acuerdo? Porque es donde representan el comportamiento que estamos viendo ahí, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos es ¿a qué es debido, si aquí era debido a las capacidades parásitas, a qué es debido este comportamiento que tenemos aquí? Podríamos pensar que es debido a otras capacidades parásitas, pero lo habitual es que no, es que sea debido a unos condensadores que se colocan por diseño y que se llaman condensadores de acoplamiento o condensadores de acoplo. ¿De acuerdo? Y para ilustraros un poquito mejor esos condensadores, ¿para qué sirven? Voy a volver otra vez a mi simulación, particularmente a la de mi amplificador hecho con transistores, que como veis tiene dos capacidades, dos condensadores conectados, uno aquí y otro aquí, y esos condensadores son condensadores, como digo, de acoplo, y son los que van a ser responsables de ese comportamiento de baja frecuencia. Si os dais cuenta, es fácil de entender por qué no amplifican continua. Aunque yo aquí introdujera aunque aquí yo introdujera una señal de continua, como estos condensadores para continua se comportan como circuitos abiertos, resulta que la continua que yo ponga aquí no afectaría, en primer lugar, a toda esta parte del circuito, que es precisamente por lo que yo los coloco, y segundo, no se vería afectado por lo que yo colocara detrás. ¿Y por qué digo que yo coloco estos condensadores para que esta zona, la continua que hay en esta zona, no se vea afectada por lo que hay delante y por lo que hay detrás? Pues porque la continua que hay en esta zona es fundamental para que este dispositivo que tengo puesto aquí, que se llama transistor, como sabéis, transistor bipolar, funcione como amplificador. Si os dais cuenta, aquí hay una fuente de continua que precisamente establece un circuito de continua que pone a funcionar el transistor en el punto en el que debe para que funcione como amplificador. De forma que tengo que colocar estos condensadores para que el hecho de meter aquí otra señal que también podría tener componente de continua no me afecte al funcionamiento del amplificador. De forma que esos condensadores a mí me hacen que no amplifique continua, sin embargo sí que amplifican a partir de una determinada frecuencia. ¿Y para qué? Eso ya habría que demostrarlo, pero os lo digo yo, normalmente los condensadores de acoplo, cuanto más grandes son, y me vuelvo otra vez a mi comportamiento aquí, esos condensadores de acoplo, cuanto más grandes son, más baja es la frecuencia a la que se produce esta frecuencia del corte inferior, con lo cual se suelen colocar condensadores de acoplo bastante grandes. Ahí habéis visto que eran condensadores de 1 microfaradio. ¿De acuerdo? Por tanto, y para terminar y para resumir lo que hemos estado hablando, vemos que la respuesta en frecuencia de los amplificadores suele seguir uno de estos dos comportamientos. A estos les llamaremos amplificadores acoplados en continua, amplificarán continua, y a estos amplificadores acoplados en alterna porque no amplifican continua. Este comportamiento de alta frecuencia es debido a los condensadores, a las capacidades parásitas de los dispositivos semiconductores, y este comportamiento de aquí es debido a los condensadores de acoplo. ¿De acuerdo? Bien, pues en vídeos posteriores terminaremos ya el tratamiento, en un vídeo posterior, el tratamiento de los amplificadores, dando algunos ejemplos de circuitos integrados que implementan amplificadores, es decir, alguna alternativa más a implementarlos con transistores o algún poquito más de cómo se implementan. Y ya pasaremos a un bloque constructivo fundamental que es el amplificador operacional. ¿De acuerdo? Bien, pues estudiaros esto.